Vamos a comenzar esta revisión sobre las propiedades del hidrógeno con un artículo pionero, de los primeros que existen sobre el estudio del potencial anticancerígeno del uso de hidrógeno molecular, que data del año 1975, y es un artículo publicado en la revista Science, que es una revista de alto impacto. Es una comunicación corta, que se llama una short communication, que bueno, hoy día sería difícil colocar un artículo tan sencillo y tan elegante, en mi opinión, en una revista, porque la presión para publicar, la competencia y el número de artículos y revistas se ha multiplicado exponencialmente, lo cual no ha facilitado el que se den salida a líneas investigadoras rompedoras, ¿no? o capaces de romper con los paradigmas existentes. Este artículo abre una serie de líneas de investigación que han sido luego muy fructíferas en las siguientes décadas, en particular por los estudios de la escuela japonesa, como los del investigador Shigeo Ota. Bien, este estudio básicamente es un ensayo de actividad anticáncer realizado en un modelo animal con ratones, a los cuales se les somete a una atmósfera enriquecida en hidrógeno, lo que se denomina terapia de hidrógeno hiperbárico. Para ello pues hay que colocarlas dentro de unas cámaras en las cuales el aire se modifica de manera que contiene una concentración de hidrógeno gaseoso del 97% y un 2,5% de oxígeno para que puedan respirar los animales, y se les mantiene bajo una presión total de unas 8 atmósferas durante un periodo máximo de unas 2 semanas. Lógicamente, siguiendo el método científico siempre, se hace un grupo denominado control, en el cual los animales reciben el mismo tratamiento, excepto que no están bajo una atmósfera enriquecida en hidrógeno ni hiperbárica. Alternativamente, un tercer grupo se le somete a una elevada presión, pero no de hidrógeno, sino de helio, el cual se asume como un gas inerte y que no va a tener ningún efecto sobre el crecimiento de los tumores. En este paper, ya en el resumen, los autores nos indican una hipótesis sobre cuál puede ser el mecanismo de acción de la actividad anticáncer. En particular, ellos se centran en la actividad secuestradora de radicales libres mediante la catálisis por el hidrógeno. Sin embargo, en este trabajo limitado no se hace un estudio ni se realiza ningún tipo de evaluación ni de medición de los niveles de radicales libres, por lo cual es solamente una hipótesis que se lanza y que en los años posteriores a este artículo pues se ha venido un poco confirmando en muchos papers donde ya sí se hace un estudio exhaustivo del mecanismo de acción. Ello no quiere decir, no obstante, como afirma el propio Shigeo Ota, que el secuestro de radicales libres sea el único efecto, el único mecanismo de acción anticáncer del hidrógeno molecular. Sí lo es el más estudiado y uno de los más de los que probablemente estén actuando en la mayoría de los casos. Como afirman los autores, este es el primer informe en el cual se reporta el efecto del gas hidrógeno sobre el cáncer. Bien, aquí el modelo de administración del hidrógeno es una cámara hiperbárica, con lo cual lo que se pretende es, con el aumento de presión de hidrógeno,
que este gas pues pueda alcanzar la totalidad del organismo de los ratones. En años posteriores, este tipo de investigaciones, y ya pensando en la aplicación en humanos, pues se han ido decantando más a otras técnicas más aplicables, como son la inhalación del gas hidrógeno o el consumo de agua hidrogenada. La exposición al hidrógeno duró unos 10 días en un primer periodo y en un segundo periodo unos 6 días. Los resultados los presentan aquí en esta tabla que pueden ver, donde aparecen los 3 grupos de ratones. El grupo control, con una atmósfera normal. Los tumores presentaron, después del periodo de experimentación, una apariencia normal, aparecen como sanos, entre comillas. El control, con una atmósfera hiperbárica, pero no con hidrógeno, sino con helio, mostraron el mismo aspecto. Aquí lo que se mide es la anchura, la longitud y el grosor de los tumores de cáncer de piel. Y finalmente, en el grupo que se sometió a una exposición de hidrógeno hiperbárico, los tumores comenzaron a presentar necrosis, a caerse muchos de ellos y a presentar un fenómeno de formación de costras. En la discusión de resultados insinúan los autores que la hipótesis de que debido a que cuanto mayor era el número de lesiones tumorales, más tarde llevaba la desaparición de las mismas, pues que posiblemente el hidrógeno no solo esté actuando directamente contra la célula cancerosa y no contra la célula normal, sino que pudiera estar promoviendo la habilidad inherente del organismo para rechazar la célula cancerosa, cual es muy interesante como un medio preventivo o quimiopreventivo del desarrollo de tumores mediante la promoción de los mecanismos de defensa natural contra el cáncer. Finalmente, los autores dejan claro que hay muchas lagunas en el mecanismo de acción del hidrógeno y también en cuáles son los parámetros óptimos de administración para tener una mayor eficacia, como son si se hace una administración continua o permanente, si se hace una exposición intermitente, el tiempo de exposición. Todas estas respuestas pues han sido abordadas por numerosas investigaciones después de este paper, aunque todavía no existe una respuesta definitiva. Y finalmente plantean su hipótesis de que el hidrógeno pues estaría actuando como un secuestrador, capturando radicales libres, y en concreto el radical que tiene un mayor peligro por ser el más reactivo, que es el radical hidroxilo, que aparece aquí en esta ecuación, donde además vemos que tiene una termodinámica exotérmica, con lo cual es una reacción que se produce espontáneamente. Y mediante la reacción entre el hidrógeno molecular y el radical hidroxilo se genera una molécula de agua y un átomo de hidrógeno, el cual seguidamente va a reaccionar con el radical superóxido para formar un radical hidroperóxido. Bien, en todo este proceso el resultado es que se evita la reacción del peróxido de hidrógeno para formar más radicales hidroxilo, que, como dice finalmente el artículo, es el oxidante más potente conocido por la humanidad. En definitiva, este artículo lo que nos da varias pistas sobre cuál es el estado de la investigación del hidrógeno. En primer lugar, que en una época tan temprana como en los años 70 ya empezaron a recabarse las primeras evidencias científicas de una actividad biológica y en concreto anticancerígena del hidrógeno, y consiguiendo publicar en una revista tan rigurosa a priori como es la revista Science. Y a pesar de que es un modelo animal, un modelo con ratones, ya apuntan la hipótesis de que el mecanismo anticancerígeno esté relacionado con la capacidad de secuestrar selectivamente radicales libres en el organismo y en concreto el radical hidroxilo.
Esto posteriormente ha sido confirmado ya con mediciones específicas por los investigadores japoneses. La importancia de esta captura selectiva estriba en que se permite que existan unos niveles fisiológicos de otro tipo de radicales libres que son necesarios para procesos de señalización metabólica y por tanto la administración en exceso de antioxidantes puede ser perjudicial, como han demostrado algunos trabajos, con lo cual aquí aparecen algunas de las ventajas que tiene la administración de hidrógeno con relación a ensayos realizados con otros antioxidantes, claramente. En primer lugar, la difusibilidad que tiene, la gran tasa de difusión en el organismo, a pesar de que tienen que usar una atmósfera hiperbárica, pero eso se ha conseguido igualmente posteriormente con el agua hidrogenada. Y en segundo lugar, lo que hemos dicho, la capacidad de secuestrar selectivamente el radical hidroxilo sin perturbar otros procesos en los cuales forman parte reacciones redox con radicales libres cuya eliminación pudiera ser perjudicial.